Bien, jóvenes, que tengan un excelente día. Te saluda tu maestro, Eric Sánchez Padilla, del área de matemática. En esta oportunidad, para analizar dos situaciones significativas, dos situaciones de la vida diaria. La primera nos habla de Jairo, que se va a un centro de esparcimiento en Chosica. Él se sube a un tobogán para poder ver la parte más alta del árbol y también ver la parte más baja de ese árbol. Y nos piden hallar la altura del árbol. ¡Oh, qué interesante! Nos dan ciertos ángulos de 37 grados y 45 grados. Todo esto me trae recuerdo a las razones trigonométricas. Con las razones trigonométricas nosotros podemos determinar la altura de ese árbol. A ver, vamos a ver qué nos trae la situación significativa número 2. Tenemos ahí dos postes, la altura de 360 centímetros, la separación de los dos postes de 600 centímetros, como está en el gráfico. Ambos tienen un cruce de iluminación y justo nos están pidiendo ese segmento que quede iluminado por los dos postes. No cabe duda que estamos hablando exactamente de las razones trigonométricas y no lo podemos resolver si no conocemos las razones trigonométricas. Vámonos entonces a conocer las razones trigonométricas. Continuamos. Y ya estamos acá. Y ya regresamos. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Para empezar, una razón es la comparación, pero es una comparación entre una cantidad y otra cantidad. En este caso, hablamos de cantidades, ¿qué cosa? Trigonométricas, en las cuales debemos tener exactamente en un triángulo rectángulo que los dos ángulos deben ser agudos. Y tú lo sabes, que estos dos van a ser agudos. ¿Qué significa agudos? Significa que los dos deben ser menor que 90. No te vayas a olvidar. Otra de las características principales que debe ocurrir es que la suma de esos dos ángulos debe ser 90 grados. ¿Por qué debe ser 90? Excelente, buena pregunta. Y recuerda que este cuadradito de negro significa que este es un triángulo rectángulo, que lo estoy manchando de rojito, y él ¿cuánto vale? 90. Si él es 90, el alfa más beta al sumarse debe ser 90, porque recuerda, que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto debe ser? 180. Entonces, ya tengo 90 del cuadradito que está acá y alfa más beta 90, 180. Entonces, no te olvides que alfa más beta, ¿cómo debe ser? Dime, 90 grados. Ahora, debemos de hacer las comparaciones de una cantidad con otra cantidad y para eso necesitamos primero analizar cada uno de los lados de este triángulo. Lo primero que debes de saber, y esto nunca te debes olvidar, es que en un triángulo rectángulo, como tú lo ves acá, la hipotenusa es el más largo de todos. La hipotenusa es el señor que está al frente de ese 90 grados, de ese rectangulito que tú lo ves. Siempre cuando tú veas ese rectangulito significa 90 grados y al frente se va a encontrar la hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar, ¿qué cosa? Dime, catetos. Los dos se van a llamar catetos. Y en este caso, tenemos que analizar y decidir con quién trabajamos para que uno se llame cateto opuesto y el otro se diferencie con cateto adyacente. En los ejercicios siempre te van a dar un ángulo. En este caso te estoy dando dos, pero vamos a trabajar únicamente con el alfa. ¿Qué te parece? Entonces, que se elimine el beta y se va el beta, angelito del Señor. Como se fue el beta, eso quiere decir ahora, y esto no te vayas a olvidar, eso quiere decir entonces que este señor que está al frente del alfa, observa acá, este que está al frente del alfa, este señor se le va a llamar ahora cateto opuesto. Él va a ser el opuesto. ¿Qué es el opuesto? El que está al frente del ángulo. ¿De quién se está hablando? El ángulo alfa al frente, el opuesto. No te vayas a olvidar. Y el cateto opuesto, acuérdate, siempre va a ser la O de opuesto. Y el otro que está en la parte de abajo se va a llamar exactamente cateto adyacente.
Este que está abajo se va a llamar, ¿qué cosa? Adyacente. Y lo vamos a representar con una A. Y adyacente significa al costado, al lado. No te olvides. La clave está, cuando tú tengas un triángulo rectángulo, identificas la hipotenusa. La hipotenusa siempre está al frente de ese ángulo de 90 grados. El opuesto es el que está al frente del ángulo que está en el triángulo. Y el adyacente, el que está al costado. No te vayas a olvidar. Ahora, hay exactamente 6 razones trigonométricas. Tú ya los conoces, tú ya lo has visto. Son exactamente 6. Uno es el seno, el otro es el coseno, el otro es la tangente, la cotangente, la secante y la consecante. Son 6 razones trigonométricas que nos van a permitir desarrollar las dos situaciones significativas iniciales. Ahora, el seno, su abreviatura es simplemente sen. Del coseno, su abreviatura es simplemente cos. De la tangente hay dos formas de escribir. O puedes escribir TG o tan. Cualquiera de los dos es válido. Algunos trabajan con tan y otros trabajan con TG, que viene a ser lo mismo. La cotangente, hay dos formas de escribir. O cot o CTG, cotangente. La secante se puede escribir como C. Y la cosecante lo puedes escribir como CSC o coset. Cualquiera de los dos hacen referencia a la cosecante. Ellos van a ser las abreviaturas. Son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Te lo aprendes. Que en la próxima clase te voy a preguntar. Muy bien, jovencito. Excelente, excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, como yo te decía, una razón. ¿Qué cosa es una comparación? Pero una comparación ¿de qué? De una cantidad con otra cantidad. En este caso, cuando yo hable del seno de alfa, cuando yo hable exactamente del seno de alfa, escúchame bien, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. No te vayas a olvidar, es cateto opuesto hipotenusa. El O significa opuesto, el H significa hipotenusa. La primera razón trigonométrica, que es el seno, yo tengo acá el alfa, ¿sí o no? El seno, ¿qué va a ser? El opuesto sobre la hipotenusa. Y cuando yo te pregunte el coseno de ese ángulo alfa que está en el triángulo va a ser adyacente sobre hipotenusa. Lo vamos a reducir solamente adyacente sobre hipotenusa. No te olvides que la hipotenusa es el más grande. Es que es el que está al frente del de 90 grados. Y el adyacente es el que está al costado del ángulo de quien se está hablando. La tangente es opuesto sobre qué cosa, dime, sobre adyacente. De la tangente, ¿qué es lo que sigue? La cotangente. Ay, te digo algo más. Si tú ya sabes la cotangente es simplemente lo contrario. Si la tangente es opuesto sobre adyacente, pues la cotangente, ¿cómo será la cotangente? Adyacente sobre opuesto. Ahora, si tú ya sabes el coseno, pues tú ya vas a conocer la secante. ¿Cómo se calcula la secante? La secante de un ángulo, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Es lo contrario del coseno. Mira el coseno. El coseno es adyacente sobre hipotenusa y la secante, hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante, la cosecante, la cosecante es lo contrario del seno. Si el seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante, ¿qué va a ser? Hipotenusa sobre quién? Sobre opuesto. Es una obligación aprenderse las 6 razones trigonométricas, cada uno con su parejita. A esto se llama su recíproca. Su recíproca de la tangente, la cotangente. Del coseno, la secante. Del seno, la cosecante. No te olvides, su recíproca significa su parejita. Y si tú lo ves acá en la parte izquierda, observa acá su recíproca. Por ejemplo, del seno, su recíproca, su parejita, ¿quién vendría a ser? La cosecante. Del coseno, su parejita, ¿quién vendría a ser? La secante. Y de la tangente, ¿quién vendría a ser? La cotangente. Ahí está. ¿De acuerdo? Si tú te conoces los 3 primeros, los 3 siguientes es fácil, porque es solamente lo contrario. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y, ¿qué cosa dime? Y cosecante. No te olvides que su parejita o su recíproca de la tangente, la cotangente, del coseno, la secante, del seno, la cosecante. Ahora, ¿se te hace muy complicado? Muy bien,
Vamos a ver un método práctico y con esto te lo vas a aprender, pero así rapidito. ¿Cuál es el método que quizás lo has visto? El método SOHCAHTOA. ¿Qué significa SOHCAHTOA? La S, ¿de qué viene? De seno. La S viene de qué? De seno. Y el seno es opuesto sobre hipotenusa. La O de opuesto y la H de hipotenusa. La C de casa, ¿qué significa? Coseno. Coseno. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Acá está, adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente. ¿Cómo se calcula la tangente? Opuesto sobre adyacente. ¿Ya está? Si tú quieres seguir a la cotangente, entonces das la vuelta. Das la vuelta por acá, das la vuelta. Si tú sabes que la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente será lo contrario, adyacente sobre opuesto. Y si tú quieres saber la secante es el que está en el medio, hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante es opuesto sobre quién, dime, sobre, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. No te olvides, no te olvides, repasamos, seno, coseno, tangente. ¿De acuerdo? El seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa, la tangente opuesto sobre adyacente, la cotangente adyacente sobre opuesto, lo contrario, la secante hipotenusa sobre adyacente, la cosecante hipotenusa sobre opuesto. Es solo darle la vuelta. Muy bien, con eso de ahí nosotros ya podemos colocar el siguiente ejemplito. Mira por acá. En este caso, el ángulo se encuentra en la parte de arriba. Oye, mira por acá. El ángulo se encuentra, ¿dónde? Dime, en la parte de arriba. Vamos a analizar lo primero. A ver, el primero, seno de teta. Recuerda, ¿cómo era el seno? Opuesto sobre quién, dime, sobre hipotenusa, ¿sí o no? Dice que es 6 sobre 10. Ahí vamos a ver, opuesto. Aquí está el ángulo teta. Dime, aquí está el ángulo, ¿qué cosa? Dime, teta. Si este es el ángulo teta, ¿quién vendría a ser su opuesto? 6. Muy bien, ahí está, 6. Sobre H, ¿quién es el H? Hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 10. Efectivamente, eso es verdad. El seno va a ser cateto opuesto, el opuesto es el que está al frente, sobre la hipotenusa que va a ser ¿cuánto? Dime, 10. Excelente. Siguiente, el coseno. El coseno de teta es 8 sobre 10. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Cómo descubriríamos que eso es verdad? El coseno, según el SOHCAHTOA, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Pero si el de acá es el ángulo teta, el adyacente es el que está a su costado. ¿Quién está a su costado? Dime, 8. ¿Y la hipotenusa quién es? El más grande, 10. No te olvides que la hipotenusa lo descubres de dos formas. O es el más grande la hipotenusa, es el más grande, o es el que está al frente, pues, ¿de quién? Del ángulo de 90 grados. No te vayas a olvidar. ¿Te das cuenta que estamos haciendo las comparaciones de las longitudes? A ver, tangente. ¿Cómo era la tangente? Opuesto sobre adyacente. Acá está el ángulo teta, su opuesto, 6. El adyacente, el que está a su costado, 6 sobre 8. Profesor, pero el que está a su costado es el 10. No, entiende, el 10 es la hipotenusa, porque él se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. Muy bien. De la tangente, ¿qué es lo que viene? Viene pues la cosecante. ¿Y cómo era la cosecante? La cosecante era lo contrario del seno. ¿Te acuerdas o no? La cosecante es lo contrario del seno acá. Hipotenusa, la cosecante, hipotenusa sobre opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? 10. ¿El opuesto quién es? 6. 10 sobre 6. Lo contrario del seno. Ahora, quiero saber la secante. ¿Cómo se calcula la secante? La secante es lo contrario del coseno. ¿Y cómo es el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Lo contrario, hipotenusa sobre adyacente, 10 sobre 8. Ahí está, mira, lo contrario. Si el coseno de teta era 8 sobre 10, la secante ¿cuánto es? 10 sobre 8. Lo contrario, jóvenes, lo contrario. ¿Y la cotangente? ¿Cómo se calcula la cotangente? Acá está. Si la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente va a ser adyacente. Acá está, cotangente de teta, acá. Acá adyacente es el que está acá, el 8. ¿Sobre quién dime? Sobre el 6. ¿Qué viene a ser qué cosa? Dime, el opuesto. Ahí está. Ahora, es importante, es sumamente importante aprenderte el método SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, S de seno, S de seno, el seno equivale a qué cosa, dime, a opuesto sobre hipotenusa.
El coseno es adyacente sobre hipotenusa. La tangente es opuesto sobre adyacente. Es lo máximo. Y si tú quieres saber la cotangente, simplemente la cotangente es lo contrario de la tangente. Adyacente sobre opuesto. ¿Quieres saber la secante? Es lo contrario del coseno. Hipotenusa sobre adyacente. ¿Quieres saber la cosecante? Ya está, tiene que ver con el S. Hipotenusa sobre opuesto. Muy bien, jovencito. Excelente. Ya tenemos las 6 razones trigonométricas. A ver, conmigo. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El método SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, y lo vas a pegar en tu cuaderno, en tu pared. Vas a poner grande SOHCAHTOA. Muy bien, excelente. Ya conocemos las 6 razones trigonométricas. Ahora, vamos a conocer el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas? El teorema de Pitágoras pues tiene que ver con el triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ahí está, mira, ve. Tenemos acá la hipotenusa. ¿Quién vendría a ser la hipotenusa? El que está al frente de quién? Del ángulo de 90 grados. Él es la hipotenusa. Tanto el B como el C, ¿qué cosa vendría a ser? Dime. Ellos vendrían a ser los catetos. Excelente. Ellos vendrían a ser los catetos. Entonces, para ello, miren lo que vamos a hacer. Excelente. El teorema de Pitágoras nos dice, es muy conocido, que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el A, en este caso es la hipotenusa, que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Es igual a la suma, pues, de cada cateto al cuadrado, o sea, de C al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora sí, hagamos un ejemplo, ¿no? Hagamos un ejemplo. A ver, hagamos un ejemplo acá, ejemplito, le colocamos acá ejemplito y te voy a dar ese triángulo rectángulo. Mira, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es el señor que está acá, ¿sí o no? La hipotenusa vendría a ser cuánto, dime, es lo primero que tengo que identificar. Cada vez que a mí me dan un triángulo rectángulo, grábate, lo primero que tienes que ver es si tiene hipotenusa, ¿no? 25. Y este señor 7, ¿qué cosa vendría a ser? Un cateto, que en este caso no sé si será cateto opuesto o cateto adyacente. Ah, recuerda que cuando vas a aplicar Pitágoras, escúchame bien, Angelito el Señor, escúchame bien, que cuando vas a aplicar Pitágoras no interesa quién es el opuesto y quién es el adyacente, solamente hablamos de catetos, no te vayas a olvidar. Solo cuando estamos con las 6 razones trigonométricas, ahí sí es importante saber quién es el opuesto y quién es el adyacente. ¡Oh, qué interesante! ¡Oh! Hello, hello, mira por acá. Y el X vendría a ser, ¿qué cosa? Dime, vendría a ser, pues, el otro cateto, ¿de acuerdo? Y es justamente lo que me piden allá. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? 25. Será 25 al cuadrado. Es igual a la suma, coloco la suma. ¿De quién? Dime, de los catetos al cuadrado. ¿Quién es el primer cateto? 7 al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien, 25. 25 al cuadrado es 625. 7 al cuadrado es 49. El 49 que pase a restar sería entonces exactamente 576. Mira, 25 al cuadrado es 625, lo tenemos acá. 7 al cuadrado es 49. El 49 va a pasar para el otro lado con signo cambiado, signo menos, a restar para que quede solo el x al cuadrado. Restando sería 576. Este exponente 2 pasaría como raíz. Sería raíz cuadrada de 576 y la respuesta ¿cuánto va a ser? 24. Tú ya sabes, tú ya sabes, estás en el mejor colegio. ¿X cuánto vale? 24. Significa que el otro cateto vale ¿cuánto? Dime, 24. No te olvides que cuando hablamos de Pitágoras, no interesa quién va a ser cateto opuesto y quién va a ser cateto adyacente. No interesa, ambos van a ser catetos. Muy bien, jóvenes, ya estamos llegando ya a la parte final de la teoría para poder hacer las situaciones significativas. Ahora, hablemos de las razones trigonométricas de ángulos agudos. No te olvides que los ángulos agudos son aquellos que al sumarse dan 90 y son menores que 90, pero en triángulos rectángulos, ¿sí o no? Muy bien, las razones trigonométricas de estos ángulos se obtienen de los siguientes triángulos rectángulos. Acá te voy a presentar una serie de triángulos rectángulos notables, las cuales lo vas a aplicar. Esto ya es, como su nombre dice, son notables. Esto es para que usted aplique las razones trigonométricas. Y el primer triángulo rectángulo, el cual usted tiene que aprenderse sí o sí,
porque esto es una herramienta muy importante, es el triángulo de 30 y 60. ¿Qué significa acá 30 y 60? Grábate, angelito del Señor. En este caso, la hipotenusa para un triángulo de 30 y 60 siempre va a ser estos lados que están acá. Profesor, yo quiero que acá sea 4 hipotenusa. No, estos son sus lados establecidos. Estos son lados que lo vas a encontrar en cualquier libro. Por eso su nombre dice notable. Ya está demostrado. Esto lo vas a aplicar nada más. La hipotenusa vale 2K. Exacto. El que está al frente de 30, no te olvides, él vale ¿qué cosa? Un K. Simplemente K o simplemente 1. ¿De acuerdo? Cuando tú ves K, simplemente es 1. Y al frente de 60 siempre va a estar K, ¿por quién? Dime, por la raíz cuadrada de 3. Estos son los lados, las medidas para un triángulo de 30 y 60. Te voy a presentar una serie de triángulos rectángulos y cada uno de ellos va a tener sus diferentes lados. Profesor, ¿y por qué se coloca acá? Buena pregunta. Se coloca acá porque exactamente este señor en realidad es un múltiplo de 2. Eso significa que el de acá puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10. Por eso que le estamos agregando una constante K, porque él va a ser múltiplo de 2. ¿De acuerdo? Sí, en este caso él va a ir aumentando de 2 en 2. El K significa que es una constante, que si tú le das un valor, también se puede analizar de esa manera. Si tú le das un valor, esto va a ir aumentando, pero ¿de cuánto? De 2 en 2. Muy bien. El otro triángulo notable que tú debes de saber sí o sí, mira por acá, es el triángulo de 37 y 53. Mira sus lados, son diferentes. Por ejemplo, al frente del 90 grados, ¿quién se va a encontrar? 5K. Al frente de 37, ¿quién se va a encontrar? 3K. Y al frente 53, ¿quién se va a encontrar? Dime, 4K. No te olvides que el K es una constante, ¿verdad? Esto significa que el de acá va a ir aumentando de 5 en 5 y que el 4K va aumentando de 4 en 4. No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Para los lados de 37 y 53 es 5, 4, 3 o 3, 4, 5. Pero te diste cuenta que en ambos casos la hipotenusa siempre es el más grande. Mira, él es 5 más grande que 3 y 4. Él es 2 más grande que K y K raíz de 3. Muy bien. Y recuerda que cuando solamente viene K, él se sobreentiende que es 1. El segundo triángulo rectángulo notable. El tercero que tú debes saber exactamente es el de 45 y 45. Son los tres los que más se usan, jovencito. Son los tres los que más vas a usar. En este caso, 45 y 45 va a tener exactamente dos lados que van a ser, ¿qué cosa? Dime, iguales. Van a ser exactamente iguales. Lo tenemos acá. Este es K y el de acá también que va a ser K. Profesor, yo quiero que sea otro valor. No, jovencito. Estas son las medidas y si yo te coloco K es como si él fuera 1 y él fuera 1. ¿De acuerdo? Como acá hay dos ángulos iguales, mira, él es 45 y el de acá es 45, entonces como los dos ángulos son iguales, entonces estos dos lados también deben ser iguales. Su hipotenusa, ¿cuánto vale su hipotenusa? K raíz de 2. Y ahí te presento el otro triángulo rectángulo notable, el de 53 medios. También se usa. Ahí también te presento el otro triángulo rectángulo de 76, de 16, perdón, de 16 y 74. Ya está, de 16 grados y 74 grados. Aquí debe ir exactamente, aquí debe ir, ¿cuánto? Dime, aquí debe ir 74. Profesor, ¿y por qué debe ir 74? Porque si tú sumas 74 más 16, ¿cuánto me tiene que dar? 90, ¿sí o no? Claro, la teoría. Ahí está a su lado, 7, 25 y 24. ¿Quién es la hipotenusa? El 25K. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el otro, ¿no? El otro triángulo rectángulo notable de 8 y ¿cuánto? Dime, y 82. 8 y 82. Recuerda que debe sumar 90. Sus lados K, 7K, 5 raíz de 2 por K. Y luego tenemos por acá los otros dos más de 37 y medio. Ya está K, 3K y K raíz de 10, que él vendría a ser, no te olvides, él vendría a ser su hipotenusa. Y el otro de 14, ¿no? El otro de 14 y 76. 76 más 14 sería 80, 90. Su hipotenusa, ¿quién va a ser? K raíz de 17. Ya está, ahí lo tenemos. Son triángulos notables, rectángulos notables que se van a usar siempre. Pero los que más se usan son los tres primeros. El de 30 y 60, 37 y 53
y 45 y 45. Te voy a preguntar por los lados de estos triángulos. Jovencito, tienes que prepararte. Ahora bien, no te olvides el método SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Qué significa ese? Seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. El coseno adyacente sobre hipotenusa. La tangente opuesto sobre adyacente. No te vayas a olvidar. Muy bien, te lo puse ahí, mira, ve. Ejemplito, mira lo que vamos a hacer acá. Ejemplito, ya está, ya está, lo tenemos. Seno de 53. ¿Cuánto dice que vale el seno de 53? Según lo que tenemos acá, el seno de 53 es 4 quintos. Pero no te olvides que el seno es opuesto sobre hipotenusa. 53, a ver, ¿dónde está 53? ¿Alguien me puede decir dónde está 53? Muy bien, 53 lo tenemos en el segundo triángulo. Entonces mira por acá, exactamente mira lo que voy a hacer acá. L es 53, ¿sí o no? Muy bien, L es 53. El señor de acá, el señor de acá vendría a ser ¿qué cosa? Dime, el O. ¿Qué significa el O? El opuesto. El señor 3K, ¿qué vendría a ser? El A, que vendría a ser el adyacente. Y el 5K, ¿qué vendría a ser? El H, la hipotenusa. El seno es opuesto, acá está SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 4. ¿Quién es la hipotenusa? 5. 4 sobre 5. Profesor, ¿y no pone el K acá? No, ya no se coloca el K en este caso. Si lo colocas, mira, si tú colocas acá 4K y acá colocas el otro K, en este caso el K y el K se cancela, por eso no se coloca, solo se colocan los valores. Solo se colocan los valores, no te vayas a olvidar. El coseno de 53, wow, el coseno. ¿Qué dice el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Oye, adyacente, ¿quién es? 3. Hipotenusa, ¿quién es? 5. Muy bien. Respuesta final, 3 quintos. La tangente. ¿Cómo es la tangente de 53? La tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 4. Acá está su opuesto. Mira por acá. ¿El opuesto quién es? 4. ¿Quién es su adyacente? 3. Respuesta final, 4 tercios. Ahora, hallamos la cotangente. ¿Cómo se calcula la cotangente? Pues no te olvides que la cotangente es lo contrario de la tangente. Si la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente ¿qué va a ser? Adyacente sobre opuesto. O sea, si es 4 tercios, ¿qué va a ser? 3 cuartos. Y la secante, ¿cómo será la secante? No te olvides que la secante es lo contrario del coseno. Si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante ¿cómo será? Dime. Hipotenusa sobre adyacente. ¿Quién es el hipotenusa? 5. ¿Quién es el adyacente? 3. Acá mirando el gráfico, 5 tercios. O simplemente le das la vuelta. Y la cosecante de 53, porque estamos hablando solo del 53. En este triángulo rectángulo, el 37 no lo voy a usar para nada, porque los ángulos que dicen acá son 53. ¿De acuerdo? Solo uso el 37 si me lo piden, si no, no lo uso. 53 es el seno, lo contrario del seno, hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa 5, opuesto 4, 5 cuartos. Muy bien, ahí está el método SOHCAHTOA, pero ahora tenemos una serie de ejercicios. Mira por acá, el seno. ¿Cómo se calcula el seno? ¿Quién me dice? El seno es cateto opuesto sobre qué cosa, dime, sobre hipotenusa, eres lo máximo, pero ahora de quién, dice, ahora de quién, vamos, de quién. Ahora me está pidiendo de 37. ¿Cómo sería de 37? Mira, el 37 ahora lo tengo acá, ¿sí o no? Ahí está. Ahora analizamos a él, ¿sí o no? Él es el 37. Muy bien, si él es el 37, el seno, según el SOHCAHTOA, el seno, ¿cómo se calcula? Como cateto opuesto sobre, ¿qué cosa dime? Sobre hipotenusa. ¿Quién es su opuesto? El 3, que está acá. Muy bien. ¿Y quién es su hipotenusa? Dime, el 5. Respuesta final, ¿cuánto debe ser? 3 quintos. Eres lo máximo. Eres lo máximo. El coseno de 45, por acá está. Coseno de 45. Este es 45. Profesor, pero acá también hay otro 45 arriba. Puede ser cualquiera de ellos. No hay ningún problema. Puede ser el de abajo o el de arriba. El coseno, ¿cómo se calcula? Adyacente sobre hipotenusa. Recuerda que el adyacente es el que está a su costado. Él es el adyacente. El que está a su costado. ¿Lo miras o no lo miras? Este señor adyacente. ¿Sobre quién dice hipotenusa? Y la hipotenusa es el que está al frente de quién? Del 90. Pero el adyacente que está a su costado es un K. Mire, es un K. Y el K significa 1, ¿sí o no? Y la hipotenusa es K raíz de 2, o sea, 1
sobre raíz de 2. El K y el K se cancelan, no se coloca el K. Muy bien. Tangente de 60, muy bien. 60, lo tenemos acá. 60, 60. Él vendría a ser su opuesto. No te olvides, él es su opuesto. Él es el O del opuesto. El señor de acá, ¿qué cosa vendría a ser? Él es la hipotenusa, ¿sí o no? Y el K, ¿qué vendría a ser? El adyacente, pero del 60. Pero ¿cómo se calcula la tangente? Es opuesto sobre adyacente. ¿El opuesto quién es? Ah, ya, raíz de 3. ¿Y su adyacente quién es? K. ¿Y eso cuánto vale? 1. O sea, raíz de 3 sobre 1. La cosecante de 45. ¿Cómo será la cosecante de 45? Excelente. A ver, ¿quién me dice por ahí la cosecante de 45? Y lo tenemos por acá. La cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Si lo mira por acá. Acá está el 45. Acá está el 45. Esto vendría a ser su hipotenusa. Esto vendría a ser su hipotenusa, pero es sobre el opuesto. ¿Y quién es el opuesto? Dime, el K que está acá. O sea, vendría a ser raíz cuadrada de 2, como el K es 1, sería raíz de 2 sobre 1. Y así, la secante de 8. Secante de 8 significa que debo trabajar con el triángulo rectángulo que tenga 8, ¿de acuerdo? Se trabaja con el triángulo rectángulo que tenga el ángulo que te están pidiendo. Y la secante vendría a ser hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa acá vendría a ser el señor 5 raíz de 2 sobre el adyacente que vendría a ser, ¿quién dime? 7. Entonces, él vendría a ser su adyacente, él vendría a ser el opuesto, la K, y él vendría a ser la hipotenusa. Entonces, la secante es hipotenusa, 5 raíz de 2 sobre adyacente, 7. Y así, la cotangente 16, facilito, 24 sobre 7. 16 trabajaría con el triángulo que está por acá. Ya usted lo trabaja. Y el coseno de 37 vendría a ser 4 quintos. El coseno de 37 exactamente lo tenemos acá. El coseno de 37. ¿Cómo se calcula el coseno de 37? Es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 4, mira acá, de 37. Y la hipotenusa es 5, 4 quintos. La tangente de 14, un cuarto. La cosecante de 37 medios, ¿cuánto será? Raíz de 10 sobre 1. Muy bien, ya estamos ya, nos falta poquito. Siguiente. Bien, ahora trabajemos resolución de triángulos rectángulos. En esta parte es bastante sencilla y es fácil de reconocer porque solo nos van a dar, escucha bien, un ángulo y un lado. Y el objetivo va a ser encontrar y buscar los otros dos lados, pero aplicando las razones trigonométricas. Para eso te voy a dar un método. El método se va a llamar lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Pero para eso tienes que recordar pues el método SOHCAHTOA. No te vayas a olvidar. SOHCAHTOA. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Seno, opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa, y la tangente vendría a ser exactamente opuesto sobre adyacente. Ahora, de la tangente, acá tú puedes sacar, si deseas, que de la tangente, ¿quién sigue? Dime, la cotangente. Y la cotangente, ¿cómo se trabaja? Lo contrario. Lo contrario, ¿cómo sería? Adyacente, ¿sobre qué cosa? Dime, sobre opuesto. Recuerda, de la cotangente, ¿qué es lo que viene? Viene exactamente la secante. Y la secante, pues vendría a ser lo contrario. Si ahí dice adyacente sobre hipotenusa, pues acá va a ser hipotenusa sobre. ¿Qué cosa dime? Adyacente. Y de la secante, ¿qué es lo que viene? Tú eres recontra inteligente. La cosecante. Y la cosecante, ¿cómo será? Dime. Lo contrario. Hipotenusa, te olvides, ¿ah? Hipotenusa sobre cateto, ¿qué cosa? Dime. Opuesto. Sobre cateto opuesto. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora. Observa acá. Vamos a tener tres casos. Vamos a tener tres casos. Y lo primero que te voy a pedir es identificar qué es lo que ya te dan o qué es lo que yo tengo y tú tienes. En este caso, mira, tenemos dos cosas. Uno, tenemos el ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo? Dime, alfa. Excelente. Eres un campeón, eres un ganador. ¿Y cómo se llama el B? El B en este caso. El B vendría a ser la hipotenusa. Dime por qué va a ser hipotenusa. Te escucho, dime por qué. Claro, claro que sí. Porque él se encuentra al frente de quién, dime, del ángulo de
90 grados. ¿De acuerdo conmigo? En este caso te dije que nos van a dar un lado, que ya sabemos que es B, y nos van a dar ¿qué cosa? Un ángulo. Nos está faltando dos, ¿sí o no? Nos falta este que está acá, que lo estoy remarcando, y nos falta este señor que está acá. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, lo trabajamos. Observa lo que voy a hacer. Muy bien. Primero vamos a hallar exactamente ese de rojito, ¿sí o no? Ya hallamos el de rojito, pero para eso yo te quiero preguntar algo. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuál es el método? Dime, ¿cuál es el método? Dime, el método se llama lo que yo quiero sobre lo que tengo. Entonces, acá un costadito tengo espacio, una rayita, y primero dime qué es lo que yo ya tengo. El H, ¿sí o no? No vas a colocar el B, sino que el B es la hipotenusa. Entonces, lo que yo tengo acá se llama la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que quiero? La parte de rojo, ¿sí o no? Pero la parte de rojo, ¿qué cosa viene a ser para el ángulo alfa? La parte de rojo, ¿qué cosa viene a ser? Dime, el opuesto. Claro que sí. Esta parte que está de rojo, ¿qué cosa es para el ángulo alfa? El que está al frente, ¿sí o no? Es su opuesto, ¿sí o no? Ah, aquí está, opuesto. Y yo te pregunto, ¿quién es opuesto sobre hipotenusa? La S. ¿La S de qué? Dime, de seno. Encontré ya, lo encontré. Por lo tanto, este lado rojo que tú ves acá, ese lado rojo automáticamente va a pasar a llamarse ¿qué cosa? Seno. ¿Seno de quién? De alfa. ¿Y acompañado de quién, jovencito? Acompañado de la letra B, que es la hipotenusa. Siempre, si el de acá fuera C, coloco C. Si el de acá fuera M, coloco M. Entonces va a ser B, seno de alfa. Mira, ya ves, lo que yo tengo era H. Lo que yo quiero acá era ¿qué cosa? El O. ¿Y qué era el O? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es? Dime. Seno. Ya está. Ahora, si yo quiero saber la parte de abajo, la parte de celeste, tú eres lo máximo. Si yo quiero saber la parte de celeste, muy bien, jovencito. Si tú ya sabes que el B es hipotenusa y el que está al frente es el opuesto, ¿qué cosa vendría a ser entonces el de abajo? El adyacente. Por supuesto, él vendría a ser ¿qué cosa? Dime, el adyacente. Entonces, muy bien, jovencito, él es el adyacente. Apliquemos el método. ¿Cuál es el método? Lo que tengo. Y lo que tengo es lo que me dieron al inicio. ¿Qué cosa me dieron al inicio? La hipotenusa. No te vayas a olvidar la hipotenusa. Es lo que te dieron, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero esta parte celeste, ¿sí o no? Pero esta parte celeste, ¿cómo se llama? A. Entonces, si él se llama A, sería A de adyacente. ¿Y quién es adyacente sobre hipotenusa? Muy bien, dímelo. ¿Quién vendría a ser? Habla, hazte famoso. Vamos, dilo. ¿Quién es ese? Dime, el coseno. Ya está, el coseno. Entonces, que aparezca coseno. B por coseno de alfa. Y no te olvides que se coloca la letra B porque el lado que me dieron se llamaba ¿qué cosa? Dime, B. Y alfa porque es el ángulo. Muy bien, ¿se acabó? Vamos, analiza el lado número 2. Dime, ¿qué me están dando? Por favor, mira, ¿qué me están dando? Si tú analizas, el señor que está al frente, ¿qué cosa es? Él vendría a ser él, ¿qué cosa? Dime, opuesto. Este que es grande, ¿qué cosa vendría a ser? La hipotenusa. Él es el opuesto, él es la hipotenusa. Ah, profesor, este señor ya descubrí. ¿Qué es el señor que está acá? El adyacente. Muy bien, ya tenemos todo. Y todo es con respecto al ángulo que aparece. Este es el ángulo alfa. Yo no trabajo con el de arriba porque arriba no hay nada. Alfa, al frente, opuesto. Acá al frente del 90, hipotenusa. ¿Quién se va a encontrar acá? El adyacente. Entonces yo ya tengo el adyacente. Entonces, busquemos el lado que está al frente. Mira, el que está al frente, él me está faltando. Acá tiene que ir una razón. Acá tiene que ir una razón trigonométrica. Vamos a ver. Entonces, método. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que tengo? Adyacente. Profesor, yo tengo el adyacente. Excelente, jovencito. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero la línea roja. Quiero la línea roja. Oye, quiero el rojo. ¿Pero quién es el rojo? El O, ¿sí o no? El O. ¿Qué significa O? Opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto sobre adyacente? Ya está, ahí lo tenemos. Dime, ¿qué cosa? Dime, la tangente. La tangente, no te vayas. Ahí está la tangente. Y se debe colocar la letra B, ¿sí o no? Y acompañado la letra, ¿qué cosa? Alfa.
Vamos, saquemos ahora el celestito. El celestito, ¿cuál sería el método? Dime el método. Vamos, el método, lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Dime por favor el B, pero ¿quién es el B? El adyacente. Tú tienes que decirme el nombre de ese lado. El de ese lado se llama adyacente. ¿Y qué es lo que quiero? Ahora quiero la celeste. Quiero la celeste, pero ¿qué es la celeste? Hipotenusa. Muy bien. ¿Quién será hipotenusa sobre adyacente? Acá está. Hipotenusa sobre adyacente. Mira, acá te lo voy a remarcar. Secante. Era lo contrario del coseno, la secante. Entonces, ¿ahí qué cosa debe aparecer? Secante. ¿Secante de qué? Dime, de alfa. ¿Y acompañado de quién? Tú ya sabes. Acompañado de B. Excelente. Ya está. Ahí lo tenemos, mira, ve. Muy bien. Ahora sí, analicemos el caso número, ¿qué cosa? Dime. El caso número 3. ¿Cómo sería el caso número 3? Vamos, tú eres inteligente. Vamos a analizar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que nos presenta? Está recontra sencillo. Muy bien por acá. Este que está al frente es lo más fácil. A él se le llama, ¿qué cosa? Dime, hipotenusa. No lo conozco. Este que está acá, el que está al frente. ¿Qué está acá? Dime. Él se llama, ¿qué cosa? Dime, O. ¿O de qué cosa? Dime, de opuesto. Recuerda que él está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Ah? A ángulo de 90 grados a él se le llama hipotenusa, tú ya sabes. Y ahora, el señor que está al lado de acá se le llama, ¿qué cosa? Dime, adyacente. Claro, no cabe duda, ¿sí o no? Tenemos hipotenusa, tenemos opuesto y tenemos adyacente. Muy bien, busquemos el lado rojito. Miren, qué bonito. Busquemos el rojito. Muy bien. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la fórmula general? Lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? El opuesto. Eso debe ir abajo. Lo que tengo es el opuesto. ¿Y qué es lo que necesito? Estoy en la línea de rojo, la parte de abajo, el A. ¿Qué es el A? Adyacente. ¿Alguien me puede decir quién es el adyacente sobre el opuesto? Acá está. Adyacente sobre opuesto. Ya lo dijiste. Él se llamaría, ¿qué cosa? Dime, ¿qué cosa? Dime, cotangente. Entonces, él vendría a ser cotangente. Se le pone la letra B porque estamos trabajando con el B. Nos dieron que este lado vale B. B cotangente de quién? De alfa. Analicemos ahora el celestito. Celestito, muy bien. Para el celestito, tú eres lo máximo. Vamos, dime, para el celestito. Yo tengo qué cosa, dime, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me dieron? El opuesto. Me dieron el opuesto. Vamos, jovencito, tú eres lo máximo. Tengo lo mejor con esa promo. Mira por acá. Tengo el opuesto. ¿Y qué es lo que estoy buscando? El H. Estoy buscando la hipotenusa. Tú eres lo máximo, la hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa sobre opuesto? Vamos, hipotenusa sobre opuesto, la cosecante. No cabe duda, la cosecante. Y ahí está, jovencito, ahí está, angelito del Señor. B por cosecante de qué? Dime, de alfa. Y a eso se le llama resolución de triángulos rectángulos. Y para ver si me has entendido, mira lo que voy a hacer ahora. Atención acá. Por acá tenemos algunos ejemplos más. Ejemplito. Ahí vamos a ver cómo nos va por acá. A ver cómo nos va. Borramos esta parte acá. Muy bien, ejemplito número 1. Dime, ¿qué conocemos acá? Vamos, tú eres lo máximo. ¿Qué es lo que conocemos? Rápido. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que está al frente? Oye, esto se llama, ¿qué cosa? Dime. ¿O de qué? De opuesto. ¿Él cómo se llama al frente? Él se llama achis. ¿Qué es el achis? No es allí, sino achis, hipotenusa. ¿Sí o no? Y el que está acá a la izquierda, ¿qué cosa es? Ya tengo la hipotenusa y tengo el opuesto, ya tú sabes. Ya tú sabes, Angelito. ¿El que viene a ser? Dime. ¿El? Agya, ¿qué cosa? Adyacente. Método. ¿Cuál es el método? Dime el método. El método es lo que tengo. ¿Qué es lo que me dan? El adyacente. El adyacente es lo que me están dando, ¿sí o no? ¿De acuerdo conmigo o no? Muy bien. Ahora, quiero hallar la línea de rojo. Esta que está acá. Esta que está acá. Pero él, ¿qué cosa es? El O. Él es el O. Él es el opuesto. Entonces dime, opuesto. ¿Quién vendría a ser el opuesto sobre adyacente? Opuesto sobre adyacente. Ahí lo tienes. Dime el opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, si no me equivoco yo y no te equivocas tú, el opuesto sobre adyacente, ¿quién vendría a ser? La tangente. ¿Qué cosa? Dime, la tangente. Muy bien, la tangente, excelente jovencito, la tangente. Y se coloca el 7, ¿sí o no? Muy bien, ahora vamos a hallar el siguiente. Ese lado de celestito. ¿Cómo trabajamos celestito? Dime, por favor, ¿qué es lo que yo tengo? El adyacente. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? El H. El celestito es H, ¿sí o no? Hipotenusa sobre adyacente, eso me trae recuerdo. Hipotenusa sobre adyacente, eso debe ser la secante. Entonces arriba debe ser secante de qué?
De alfa. 7 secante de ¿qué? De alfa. Muy bien. Siguiente ejemplo. Vamos a ver. A ver, ¿cómo nos va por acá? A ver, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Vamos, tú eres lo máximo. Dime, ¿qué es lo que tenemos? Allá nos están dando el que está al frente. Y el señor que está al frente sí tiene nombre, ¿sí o no? ¿A él cómo se le llama? A él se le llama como opuesto. ¿Qué nos está faltando? El señor que está acá. ¿Y a él cómo se le llama? Dime, como hipotenusa. Y nos está faltando el que está al costadito, ¿sí o no? ¿Quién es el al costadito? Dime, el adyacente. Muy bien, analicemos rapidito. Primero analicemos la línea de rojo. La fórmula, el método, lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Opuesto, eso se coloca abajo, el opuesto. ¿Y qué es lo que quiero? La línea rojo, adyacente. Adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto, dime sí o no. Es la cotangente, sí o no. Sí o no, es la cotangente. Claro, él vendría a ser la cotangente, es lo contrario de la tangente. Si la tangente acá en el SOHCAHTOA, la tangente es opuesto sobre adyacente, lo contrario que va a ser cotangente, adyacente sobre opuesto. Muy bien. Ahora sí, hallemos la línea de color celeste. Este señor, uy, se borró. ¿Él qué cosa es? Hipotenusa, ¿sí o no? La hipotenusa. A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Dime, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, lo que tengo es el opuesto, es el 5, y lo que quiero es el H. Hipotenusa sobre opuesto. ¿Quién es hipotenusa sobre opuesto? La cosecante. La cosecante. Indudablemente él vendría a ser la cosecante. Y ahí está, 5 cosecante de qué, dime. 5 cosecante de alfa. Ahí está. No te olvides lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Siguiente, a ver, ¿cómo sería por acá? Uy, recontra sencillo ya. Tú ya sabes, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el hipo. Vamos, tenemos al hipo, el hipo, la hipotenusa, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el O. El opuesto. ¿Qué es lo que nos falta? El que está al costadito. ¿Cómo se llama? El A. ¿El A de qué cosa? El A de amigo. El A de amistad, ¿sí o no? Mira por acá. Primero, hallemos, en este caso, la línea de rojo. Pero ¿qué dice el método? Lo que tengo. Y lo que tengo es 3, pero ese 3 se llama hipotenusa. La línea rojo se llama O. O sobre H. O sea, estamos hablando de opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, según el SOHCAHTOA, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser el seno, que aparezca el seno ahí. Acompañado del 3, no te vayas a olvidar, porque es el 3 quien aparece. Ahora, hallemos el del color celeste. Método, ¿qué es lo que tengo? El achis. Acá tengo el ayis, ¿sí o no? Dime, el celeste, ¿qué cosa es? ¿El A de qué? De adyacente. ¿Quién será adyacente sobre hipotenusa? No, pues ese es bastante sencillo. ¿Él quién viene a ser? Dime, él es el coseno. Él es el coseno. Y que aparezca el coseno acá. Listo, ahí está el coseno. Entonces, de esa manera, angelitos del Señor, de esa manera se va a trabajar la resolución de triángulos rectángulos. Y la tienes que practicar. Muy bien. Ahora sí, llegamos casi a la parte final. Vamos a hablar de dos cositas. Una de ellas es el ángulo de elevación. Y para que tú entiendas qué es un ángulo de elevación, te voy a mostrar un gráfico. Mira, él es un niñito que está bien sorprendido porque está pasando cerca a él un avión, ¿de acuerdo? Entonces, él para ver el avión tiene que elevar la mirada, ¿de acuerdo? Eleva la mirada y automáticamente a eso nosotros lo llamamos línea de mira o línea visual, ¿de acuerdo? El ángulo de elevación se va a dar cuando uno va a levantar la mirada o cuando el objeto se va a encontrar por encima de nuestros ojos, ¿de acuerdo? Elevación, está elevando la mirada. Ahora, después de la línea de mira, automáticamente lo que debe de haber es una línea horizontal. Y esa línea horizontal que tú ves ahí debe ser paralela exactamente a la línea o al piso. Mira, este que está acá es el este, esto es el piso de la Tierra y esta línea horizontal debe ser paralela. ¿De acuerdo? Ahora, la línea de mira o línea visual, que en algunos libros lo puedes ver, siempre va a estar por encima de la línea horizontal. Siempre va a estar por encima. Y los ángulos de elevaciones siempre se van a dar cuando el objeto está por encima. ¿Se acuerdan el problema inicial de la situación significativa? Que Jairo, me parece, estaba mirando un árbol en la parte más alta. Entonces él está levantando la mirada. A ello se le llama ángulo de, ¿qué? De elevación.
Y el ángulo de elevación siempre se va a encontrar entre la línea de mira y la línea horizontal. A este teta que tú ves acá, a esta abertura de las dos líneas, esto que tú ves acá, a ello se le llama ángulo de elevación. Esto va a ser ángulo de ¿qué? Dime, de elevación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien te pregunta qué es el ángulo de elevación, es el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea de mira o visual, o línea visual. Ese es ángulo de elevación. Pero también hay otro ángulo llamado ángulo de ¿qué? De depresión. Porque recuerdan ese problema que Jairo miraba la parte más alta del árbol, pero también miraba la parte de la raíz, la parte más baja, ¿sí o no? Entonces, cuando tú agachas la mirada, cuando tú vas a mirar hacia abajo, a eso se llama ángulo de ¿qué? De depresión. Ángulo de depresión. Mira, y con este ejemplo tú lo puedes ver, mira acá. Acá yo tengo el mismo jovencito o otro jovencito que está en la parte de arriba, ¿de acuerdo? En el malecón y está viendo exactamente a un barco, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Y esa mirada que él hace se le llama línea de mira o línea visual. Pero siempre tiene que ver una horizontal. ¿Qué significa horizontal? La horizontal siempre se va a encontrar al frente de nuestros ojos. Si tú te das cuenta, en la parte de arriba del gráfico, esta línea horizontal, ¿de dónde sale? De sus ojos. Entonces, en el ángulo de presión también debe salir una línea, y él se va a llamar línea de ¿qué? Línea, ¿qué cosa? Dime, línea horizontal. Él vendría a ser la línea horizontal, ¿de acuerdo? Y tú sabes muy bien que en el ángulo de elevación es entre la línea horizontal y la línea de mira. Acá también va a pasar lo mismo. El ángulo de depresión va a ser entre la línea horizontal y la línea, ¿qué cosa? De mira. A eso se llama ángulo de depresión. Entonces son dos cosas. El de elevación cuando elevas la mirada o miras un objeto que está por encima de la línea horizontal, y el ángulo de depresión es cuando está por debajo de la línea horizontal. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar. Entonces tenemos ángulo de elevación y tenemos ángulo de depresión. Uno es por encima de la línea horizontal y el otro es por debajo. Mirando. Muchas gracias, jovencito. Excelente. Ha sido una clase espectacular. Espero que lo repitas el video una, dos y más veces hasta que lo puedas entender. Próxima clase, te pregunto todo esto. Que tengas un excelente día.